Hay dolores que se clavan en el alma como astillas, pequeños fragmentos de cristal que, por más que intentemos ignorar, siguen punzando. Pero ¿qué pasa cuando esa astilla no es pequeña, sino una losa de desprecio que te aplasta en el día más esperado? En la boda de mi propia hija me entregaron una placa. No decía madre de la novia, ni siquiera familia. Decía invitada de acceso limitado. Esa noche, mientras las risas y la música llenaban el salón, un frío glacial se apoderó de mi corazón. Hoy les contaré cómo llegamos a ese punto y por qué, a veces, la dignidad se reconstruye sobre los escombros de la traición. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia es un viaje desde la humillación más profunda hasta la inesperada liberación. ¿Y ustedes? ¿De dónde me están viendo y a qué hora? Comenten, denle like y suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras historias. Mi nombre es Elena. Si me vieran hoy, quizás me encontrarían tejiendo en mi sillón favorito, con una taza de té humeante a mi lado, o cuidando las flores de mi pequeño jardín. La vida me ha enseñado que la paz es un arte que se cultiva con paciencia, a menudo después de largas tormentas, pero hubo un tiempo en que la paz era solo un eco lejano, ahogado por el bullicio de una vida que me exigía todo. Recuerdo las mañanas tempranas, cuando el sol apenas asomaba, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el de la leche tibia para el desayuno de mis hijos. Tenía dos, Laura y Marcos. Laura, la mayor, siempre fue mi luz, mi espejo, el reflejo de mis sueños y sacrificios. Desde pequeña, su risa era música en mis oídos, y sus ojos, dos luceros llenos de curiosidad. Marcos, el menor, era más reservado, apegado a su padre, pero con Laura, la conexión era algo casi místico. Nació en una época difícil, cuando mi matrimonio con Ricardo empezaba a resquebrajarse. Ella fue mi fortaleza, la razón por la que seguí adelante. Mis manos recuerdan cada puntada que di en las noches, cosiendo para completar. El escaso sueldo de Ricardo. Mis ojos aún guardan el cansancio de las doble jornadas, las horas extras que tomaba para asegurar que a mis hijos no les faltara nada. Había una frase que repetía para mí misma cada día: por ellos, todo. Y realmente lo creía. Ricardo, mi exmarido, era un hombre con grandes ambiciones, pero poca voluntad para el trabajo duro. La mayor parte del peso económico y emocional del hogar recaía sobre mis hombros. Mientras él soñaba con negocios que nunca despegaban, yo me convertía en el pilar silencioso, la base que sostenía nuestra frágil estructura familiar. Recuerdo vívidamente el día que Laura enfermó gravemente cuando tenía 7 años. Fiebre alta, delirios, la amenaza de una meningitis. Pasé noches enteras a su lado en el hospital, sin dormir, sosteniendo su mano pequeña y rezando. Ricardo apenas apareció. Tenía compromisos laborales ineludibles, decía. Aquellas horas de agonía, viendo a mi hija luchar por su vida, me grabaron una verdad dolorosa. Yo era su único refugio, su única constante. Vendí mis pocas joyas de herencia para cubrir gastos médicos y medicinas que el seguro no cubría. No me arrepentía, ni una sola vez. Cada sacrificio, cada renuncia, la viví como un acto de amor incondicional, un cimiento para el futuro que imaginaba para ellos. Laura creció, hermosa y talentosa. Su sueño era estudiar una carrera artística, algo que para nuestra humilde realidad parecía inalcanzable. Pero para mí, nada era imposible si se trataba de ella. Trabajé incansablemente, ahorrando cada céntimo, negocié préstamos, hice trabajos extra, teñí canas, y me olvidé de mí misma por completo. Verla recibir su diploma de preparatoria, con esa sonrisa que iluminaba todo, fue una de las mayores alegrías de mi vida. Su ingreso a la universidad, becada parcialmente por su talento, fue mi victoria personal. Aporté hasta el último peso que tenía para cubrir el resto de la matrícula y sus gastos. Mi pensión, que era modesta, se dividía entre las necesidades básicas y los estudios de Laura. A Marcos, aunque lo quería, siempre le di lo que pude. Pero con Laura, el vínculo era diferente. Ella era mi obra maestra, el propósito de mis días. El tiempo pasó. Los hijos crecieron y, como suelen hacer,
emprendieron sus propios caminos. Laura se convirtió en una reconocida artista plástica. Su nombre comenzó a sonar en galerías, sus obras se cotizaban, y la vida le sonreía con la abundancia que tanto le deseé. Se casaría con Daniel, un arquitecto, de buena familia, un hombre bueno que la amaba profundamente. Yo me sentía inmensamente orgullosa. Mi corazón rebosaba de felicidad al verla alcanzar todo aquello por lo que tanto luché. Mi rol había cambiado, de protectora a observadora silenciosa de su éxito. Pero en esa transición, algo sutil comenzó a gestarse, un frío imperceptible, como la primera escarcha de una mañana de invierno, que iría envolviendo mi relación con ella. Pequeños gestos, frases a medio decir, ausencias inexplicables. El primer indicio, el que ahora, en retrospectiva, se me clava como la punta de la lanza, fue cuando Laura empezó a delegar en su padre las conversaciones sobre los preparativos de la boda. Ricardo, que nunca había movido un dedo por ella, ahora aparecía como el padre presente, el que organizaba, el que decidía. Yo, la madre, la que había entregado cada fibra de su ser, comencé a ser paulatinamente apartada, como una reliquia antigua, valiosa en la memoria, pero inútil en el presente. La herida, aún leve, ya estaba ahí, esperando para abrirse por completo. El brillo de la boda de Laura, que debería haber sido la culminación de mis sueños, comenzó a proyectar sombras mucho antes del gran día. Los preparativos se convirtieron en un laberinto de exclusión, donde mi presencia se volvió cada vez más incómoda. Mi voz, inaudible, las reuniones para elegir el lugar, el menú, el vestido, todo se decidía entre Laura, Daniel y, sorprendentemente, Ricardo, mi exmarido, el hombre que me había abandonado por una aventura cuando los niños eran pequeños y que rara vez había contribuido de forma significativa a su crianza o bienestar. De repente ocupaba el centro de la escena, como el padre devoto y proveedor. Me invitaban a estas reuniones, sí, pero mis opiniones eran ignoradas, o, peor aún, desestimadas con un aire condescendiente. Mamá, tú siempre tan clásica, o papá ya lo arregló, no te preocupes. Cada frase era una pequeña daga que se clavaba más hondo, el dolor más agudo. Sin embargo, venía del silencio de Laura. Ella, mi Laura, la que siempre había buscado mi consuelo y mi opinión, ahora se volvía esquiva. Sus llamadas eran más cortas, sus visitas menos frecuentes. Cuando intentaba hablar con ella sobre mi sentir, sobre lo que estaba pasando, desviaba la conversación o me decía que estaba demasiado estresada con los preparativos. No te lo tomes personal, mamá, me decía, pero todo en su comportamiento se sentía profundamente personal. Me sentía invisible, como si el amor incondicional que le había profesado durante toda su vida se hubiera disuelto en el aire. Las noches se volvieron largas, pobladas de recuerdos que se agolpaban en mi mente. Su primer paso, su primera palabra, las fiebres, las horas cosiendo, las mañanas frías esperando el autobús escolar. ¿Cómo podía todo eso valer tan poco ahora? Marcos, mi hijo, también se había distanciado. Siempre fue más apegado a Ricardo, influenciado por su visión de la vida. Para Marcos, el éxito material era la única métrica de valor, y Ricardo, con sus conexiones y su estilo de vida superficialmente exitoso, era su modelo a seguir. Cuando intentaba acercarme a Marcos, él se mostraba indiferente. Mamá, ¿por qué no eres como otras madres? Laura está ocupada, tiene una vida ahora. Es lo que siempre quisiste para ella, ¿no? Sus palabras me helaban el alma. La toxicidad de Ricardo, su habilidad para manipular y presentarse como el padre generoso ante los hijos, mientras yo era la madre quejosa o la sacrificada sin necesidad, había calado hondo. Él se encargaba de recordarles, sutilmente, sus aportes y de menospreciar los míos, tejiendo una red de engaño y resentimiento a mi alrededor. La situación alcanzó un punto crítico con la lista de invitados y la distribución de los asientos. Laura me mostró un borrador, casi de pasada. Mi nombre estaba en una mesa alejada, junto a parientes lejanos que apenas conocía. Ricardo, por supuesto, en la mesa principal, junto a los novios y la familia de Daniel. Cuando intenté preguntar,
Laura se encogió de hombros. Es que somos muchos, mamá. Y papá tiene a sus socios importantes allí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. Había aprendido que mostrar mi dolor solo la alejaba más. El día de la boda llegó. Un día soleado y aparentemente perfecto. Me vestí con el traje que había comprado para la ocasión. Un sencillo vestido color lavanda que me hacía sentir un poco más digna. Llegué temprano al salón, buscando un rostro familiar, una mano que me diera la bienvenida, pero no había nadie esperándome. En la entrada, una joven de la organización me detuvo. Disculpe, señora. Su identificación, por favor. Fruncí el ceño. ¿Identificación? En un evento familiar. Ella señaló un pequeño mostrador. Allí, en una bandeja, había varias placas con nombres. Busqué el mío. Elena Gutiérrez. Y debajo, en letras pequeñas pero inconfundibles, la frase que partió mi mundo en dos. Invitada de acceso limitado. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mis manos temblaron al tomar la placa. Acceso limitado. ¿Limitado a qué? ¿A la felicidad de mi propia hija? ¿A la celebración de la vida que yo le había dado? Miré a mi alrededor. Otros invitados pasaban con sus nombres y sus títulos de familiares cercanos, padrinos, amigos íntimos. Yo, la madre, la que había caminado con Laura desde el primer aliento, era una invitada limitada. La vergüenza me quemaba el rostro, pero más que la vergüenza, era una punzada, helada de desamor, la indiferencia de Laura, el desprecio de Ricardo, la distancia de Marcos. Todo convergía en esa placa humillante. Mi alma se encogió. Sabía que no podía hacer una escena. La dignidad que me quedaba me impedía desmoronarme allí. Pero el efecto psicológico fue devastador. Me sentía una extraña en mi propia vida, una reliquia dolorosa, un fantasma en la celebración de mi hija. Caminé hacia mi mesa asignada, con la placa colgada de mi cuello, sintiendo cada mirada, cada susurro, real o imaginado. La herida inicial se había convertido en un abismo de soledad y abandono. Me senté, una mancha de lavanda en un mar de alegría ajena, y observé cómo mi hija bailaba y reía con su padre, un padre que, irónicamente, ahora era el símbolo de su éxito. El dolor era tan profundo que ni siquiera podía llorar. Solo había un vacío gélido. El eco de la música y las risas de la boda se desvaneció, pero la humillación persistió, adherida a mi piel como una segunda sombra. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contenidas. Intentaba retomar mi rutina, mis tejidos, mi jardín, pero cada flor me recordaba la belleza que había florecido en otros, mientras yo me marchitaba. La placa de «Invitada de acceso limitado» se había grabado a fuego en mi memoria, una cicatriz invisible pero palpitante. Una tarde, semanas después de la boda, sentada en el balcón de mi modesto apartamento, recordé un viejo baúl que guardaba en el trastero. Era un baúl que mi madre me había dejado, lleno de recuerdos y papeles viejos. Había pospuesto el momento de revisarlo, temiendo la melancolía que traen los objetos del pasado. Pero ese día, impulsada por una extraña necesidad de reconectar con mis raíces, me armé de valor y bajé al trastero. El aire estaba viciado y el baúl, cubierto de polvo, parecía un viejo guardián de secretos. Al abrirlo, el olor a naftalina y a papel viejo me envolvió. Encontré fotografías amarillentas, cartas de amor de mi juventud, y entre ellas, una carpeta de documentos. Pensé que serían papeles sin importancia, viejas facturas o recibos. Pero al hojearlos, mis ojos se detuvieron en un documento con un membrete legal. Era una copia de un acuerdo de divorcio, el mío y el de Ricardo. La fecha era de hace muchos años, cuando Laura y Marcos eran apenas unos niños. Lo que llamó mi atención fue una cláusula específica, subrayada con la tinta desvanecida de un bolígrafo. Una cláusula que nunca recordaba haber leído, o quizás que mi mente había bloqueado. Se trataba de un fideicomiso educativo, un fideicomiso establecido por mi abuelo materno, un hombre prudente que, al parecer, previó problemas futuros. El documento estipulaba que una suma considerable de dinero
sería depositada en una cuenta a nombre de sus bisnietos para ser utilizada exclusivamente para sus estudios universitarios. Lo más impactante era la condición: solo los herederos directos de mi línea familiar, mis hijos y luego mis nietos, podrían acceder a él, y la administración de los fondos recaería en la madre, Elena Gutiérrez, mientras ésta demuestre capacidad y voluntad para velar por los intereses educativos de los beneficiarios. Si yo me ausentaba o renunciaba, la administración pasaría a un albacea legal independiente, pero bajo ningún concepto a Ricardo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Este fideicomiso, este dinero, ¿por qué nunca lo había sabido? O mejor dicho, ¿por qué no recordaba haberlo utilizado? Mi mente retrocedió en 1900. El tiempo, a las noches sin dormir cosiendo, a las joyas vendidas, a los préstamos que pedí para Laura. La respuesta me golpeó como un rayo. Ricardo. Las piezas comenzaron a encajar con una precisión dolorosa. Cuando nos divorciamos, él manejó todos los aspectos legales. Yo estaba demasiado devastada y enfocada en mantener a mis hijos a salvo para leer cada línea de los documentos. Confiaba en él, ciegamente, al menos en lo que respectaba al bienestar futuro de Laura y Marcos. ¡Qué ingenuidad la mía! Recordé cómo, en el pasado, Ricardo siempre me desanimaba de revisar papeles o de complicarme con burocracia. Él se encargaba de todo. Para mi tranquilidad, decía. La verdad se reveló con una claridad brutal. Ricardo había ocultado la existencia de ese fideicomiso. El dinero que yo creía haber sacado de mi sangre para pagar los estudios de Laura siempre estuvo ahí. No solo eso, sino que el documento indicaba que los fondos eran más que suficientes para cubrir las matrículas, los libros e incluso el alojamiento, mis sacrificios, mi empobrecimiento, mi agotamiento. Todo había sido innecesario. Había sido engañada. Pero la revelación no terminaba ahí. Había otra subsección en el acuerdo, menos explícita pero igual de reveladora. Mencionaba un seguro de vida a mi nombre, contratado por mi abuelo, con una cláusula especial. En caso de mi fallecimiento o incapacidad grave, los hijos serían los únicos beneficiarios directos, pero la gestión de los fondos, hasta su mayoría de ¿qué? Edad, recaería en la persona más cercana y confiable a la madre, siempre que no fuera el excónyuge. Me di cuenta de que Ricardo, al ocultarme el fideicomiso educativo, no solo me había despojado de un alivio financiero, sino que también había manipulado la percepción de nuestros hijos sobre mi papel en sus vidas. Les hizo creer que todo el mérito de su educación era de él, que él era el padre generoso que se encargaba de todo, mientras yo era la madre que no entendía de números, o la sacrificada sin necesidad. La traición se sentía como un golpe físico. No era solo el dinero, era la manipulación, el desprecio por mis esfuerzos, la reescritura de mi propia historia familiar. La humillación de la boda cobró un nuevo significado. No era solo desconsideración, era una manifestación pública de una mentira que se había construido durante años. Laura y Marcos habían crecido creyendo una versión distorsionada de la realidad, una realidad en la que su padre era el héroe financiero, y yo, una figura secundaria. Sentí una furia que nunca antes había conocido, una furia fría y calculadora. Ya no era una cuestión de tristeza o de ego herido, era una cuestión de justicia, de verdad, de mi dignidad y la de mi abuelo, que con tanta previsión había intentado protegernos. Los documentos en mis manos eran la prueba irrefutable. La humillación de la boda, esa placa de invitada de acceso limitado, no era el final de mi historia, sino la chispa que encendería el fuego de una revelación. Sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo en la sombra de una mentira construida por otros. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera para todos. Con los documentos en mano, el miedo y la tristeza dieron paso a una determinación inquebrantable. Ya no era la Elena sumisa que se encogía ante la injusticia. La placa de invitada de acceso limitado había sido el detonante final, y la verdad del fideicomiso, el arma que necesitaba. Sabía que el momento del enfrentamiento había llegado, no por venganza, sino por la necesidad vital de recuperar mi historia.
mi dignidad, mi verdad. El primer paso fue contactar a Laura. Elegí un día en que sabía que no estaría con Daniel o Ricardo. La invité a tomar un café en un lugar neutral, una pequeña pastelería que solíamos frecuentar cuando ella era niña. Cuando llegó, noté su incomodidad. Intentó un pretexto para irse, pero mi mirada, firme y sin vacilaciones, la detuvo. Necesito hablar contigo. Sobre algo importante, Laura, le dije, mi voz sorprendentemente calmada. Algo que tiene que ver con tu pasado y el mío. Comencé no con acusaciones, sino con recuerdos. Le hablé de las noches que pasé cosiendo, de las joyas que vendí, de los préstamos que pedí, de cada sacrificio que hice para que ella pudiera estudiar. Su rostro, al principio defensivo, comenzó a mostrar una tenue sombra de sorpresa, luego de inquietud. Sus ojos, que siempre había amado, ahora se veían velados por una mezcla de duda y arrepentimiento. Cuando sentí que su corazón estaba un poco más abierto, saqué los documentos del fideicomiso. Los deslicé sobre la mesa, con la sección clave resaltada. «Lee esto, hija», le dije, señalando la cláusula. Laura tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas, 1, 2, 3 veces. El silencio de la cafetería se hizo pesado, casi insoportable. Pude ver cómo la comprensión, cruda y dolorosa, se apoderaba de su rostro. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. La expresión de incredulidad y traición era evidente. Tu padre ocultó esto, Laura, continué. Mi voz sin el rastro de la ira, solo con la profunda tristeza de una verdad revelada. Mientras yo me desvivía por tu educación, vendiendo lo poco que tenía, el dinero para tus estudios estaba aquí, intocable, gestionado por tu abuelo para ti, y yo era la administradora. Él te hizo creer que cada peso salió de su bolsillo, que él era tu gran benefactor, mientras yo me desprendía de todo y pasaba por la humillación de pedir prestado. Él te privó de conocer la verdadera historia de tus estudios, y de paso, me privó de mi rol como tu madre en esa parte tan fundamental de tu vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Laura. No eran lágrimas de tristeza, sino de vergüenza y, creo, de una profunda decepción. No, no puede ser, susurró, su voz apenas audible. Papá, él siempre dijo lo que le convenía a Laura. La interrumpí suavemente. Y tú, mi amor, lo creíste, porque confiabas, como yo confié. La placa en tu boda, la de invitada de acceso limitado, fue solo la cereza del pastel de años de manipulación. No te pido disculpas, ni siquiera que entiendas mi dolor de ese día. Solo te pido que veas la verdad, que entiendas el patrón de engaño que tu padre ha construido alrededor de nuestra familia. El diálogo fue doloroso, lleno de silencios que resonaban con verdades no dichas y culpas silenciadas. Laura finalmente levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero con una nueva claridad. Mamá, lo siento mucho. Yo no sabía. Siempre creí. Lo sé, hija. Por eso estoy aquí. No para culparte, sino para que sepas la verdad. Tu vida no se construyó solo sobre los hombros de tu padre. Se construyó sobre mis sacrificios y sobre el amor de tu abuelo, que incluso después de muerto, te cuidó. El siguiente paso fue Ricardo. No lo busqué. Fue Laura quien, con una mezcla de ira y tristeza, lo confrontó. No sé qué le dijo, pero el efecto fue inmediato. Al día siguiente, Ricardo me llamó, su voz teñida de una falsa cordialidad que no me engañó. Quería aclarar un malentendido. Lo cité en mi apartamento, un lugar donde yo tenía el control. Cuando llegó, intentó su usual táctica de victimización y manipulación. Elena, querida, ¿por qué revives estas cosas viejas? Solo causaremos problemas a Laura. No estoy reviviendo nada, Ricardo. Le corté en seco, mi voz ahora con un tono de autoridad que nunca había usado con él. Estoy revelando la verdad sobre el fideicomiso educativo que ocultaste y que me hizo vender mis joyas y endeudarme para la educación de Laura. La verdad sobre cómo manipulaste a nuestros hijos para que creyeran que eras el único que se preocupaba por su futuro. Y la verdad sobre la placa en la boda de Laura. ¿Acceso limitado? ¿Para la madre que dio todo?
Él intentó negarlo, balbuceó excusas sobre olvidos y complicaciones legales. Pero yo saqué los documentos, extendiéndolos sobre la mesa. No le di espacio para la réplica. Todo está aquí, Ricardo. Cada cláusula, cada detalle. Y sé que Laura también los ha visto. Esto no es una suposición, es un hecho. Y es una traición no solo a mí, sino a la memoria de mi abuelo y a la verdad de tus propios hijos. La expresión de Ricardo cambió, de la falsa cordialidad a la rabia contenida, y finalmente, a una especie de resignación amarga. Sabía que había sido descubierto. El control que había ejercido sobre la narrativa familiar durante tantos años se estaba desmoronando ante sus ojos. «¿Qué quieres, Elena?», espetó, su voz cargada de veneno. «No quiero dinero, Ricardo. Quiero la verdad. Quiero que Laura y Marcos sepan quién soy y lo que hice por ellos. No la versión distorsionada que tú les has contado. Y quiero que sepas que ya no tengo miedo. Ya no eres la figura que me puede herir. Ese poder lo perdiste en el momento en que me entregaron esa placa en la boda de mi hija. Esa placa fue mi despertar». El enfrentamiento terminó con un silencio pesado. Ricardo no se disculpó, pero tampoco pudo refutar las pruebas. Se levantó y se fue, derrotado no por mi furia, sino por la irrefutable luz de la verdad que había expuesto. Para mí, fue un momento de catarsis. No hubo gritos, ni lágrimas de dolor, solo la calma de la justicia interna. Había retomado el control de mi vida y de mi narrativa. La Elena que había llegado a esa boda humillada, ahora estaba de pie, entera, dueña de su propia historia. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de mi sala, bañando mi sillón y mis herramientas de tejido con una luz dorada. Ya no era una luz que me cegaba, sino una que me abrazaba. El enfrentamiento con Ricardo había dejado una extraña calma en mi alma. No se trató de una victoria con aplausos, sino de la silenciosa recuperación de mi propio valor. La relación con Laura, sin embargo, se transformó de manera gradual. Al principio, hubo un silencio incómodo entre nosotras. Ella procesaba la verdad, la magnitud de la manipulación de su padre y la injusticia cometida contra mí. No hubo disculpas efusivas de su parte, no inmediatamente, pero sí gestos pequeños, significativos, llamadas más frecuentes, visitas a mi apartamento sin pretextos y una nueva disposición a escucharme de verdad. Un día, llegó con una caja de bombones y se sentó a mi lado mientras yo tejía. «Mamá», dijo con una voz suave, «¿recuerdas el día que me caí de la bicicleta y me rompí el brazo? Estabas allí, toda la noche, sin dormir. Nunca se lo conté a papá. Ese día, no hubo necesidad de más palabras. En ese recuerdo compartido, en ese reconocimiento tácito de mi presencia y mi sacrificio, se reconstruyó un puente entre nosotras. Fue el inicio de una nueva conexión, más madura, más honesta, basada en la verdad. No volvimos a ser la madre y la hija de antes, sino dos mujeres que se respetaban, con una historia compartida que, aunque dolorosa, las había unido de una manera más profunda. Laura, con el tiempo, comenzó a buscar mi consejo, a valorar mi perspectiva, no solo como madre, sino como la mujer que había sido el pilar invisible de su vida. Con Marcos, la reconciliación fue más lenta y sutil. Él, al igual que Laura, tuvo que confrontar la imagen distorsionada de nuestro pasado familiar. La influencia de Ricardo había sido más profunda en él, pero una tarde, me sorprendió con una visita inesperada. Se sentó en mi sofá y después de un largo silencio, me dijo: «Mamá, me he dado cuenta de muchas cosas. Papá, él siempre fue muy bueno para contar su versión, pero tú siempre estuviste ahí. No sé cómo te las arreglaste». No fue una disculpa formal, pero fue su manera de reconocer mi esfuerzo, mi presencia constante. No recuperamos el tiempo perdido, pero abrimos una puerta a la posibilidad de una relación más genuina, libre de las sombras de Ricardo. Aprendí que la verdadera redención no siempre viene de una disculpa o de un acto público de justicia. A veces, viene de la paz interior que se encuentra al hablar tu verdad, al no permitir que la narrativa de otros defina quién eres. La placa de invitada de acceso limitado
se había convertido en un símbolo, no de mi humillación, sino de mi despertar. Me recordaba que, por mucho que intenten limitarte, tu valor intrínseco no puede ser disminuido por una etiqueta. Mi vida, después de la tormenta, encontró su propio ritmo. Sigo tejiendo, mis manos ahora creando patrones complejos, símbolos de la resiliencia que he forjado. El té de la tarde sabe diferente, más dulce, más reconfortante. El jardín florece con más fuerza, cada pétalo un recordatorio de que, incluso después de un largo invierno, la vida siempre encuentra una forma de brotar. Me doy cuenta de que la mayor lección de vida no fue sobre el dinero o el reconocimiento, sino sobre la libertad de ser quien soy, sin máscaras ni cargas ajenas, la libertad de perdonar, no a los otros, sino a mí misma por haber permitido que me definieran, y la libertad de construir mi propia felicidad, lejos de las expectativas o el desprecio de quienes un día me hirieron. La vida sigue, y a veces, la mayor victoria es simplemente seguir adelante con la frente en alto, con el corazón en paz. Si esta historia les ha tocado el alma, si les ha recordado que el valor de una persona no se mide por lo que otros le otorgan, sino por la verdad que lleva dentro, les invito a que compartan sus propias reflexiones. ¿Alguna vez se sintieron limitados por el juicio ajeno? ¿Cómo encontraron su propia voz? Dejen sus comentarios, denle me gusta a este video, compartan con quienes crean que necesitan escuchar esta reflexión y suscríbanse al canal para más historias que nos invitan a mirar la vida con otros ojos.